Ya el doctor estuvo hablando de lo que es el infarto, ¿sí? La angina. ¿Y por qué justamente vamos a continuar con este tema? Siguiendo manteniendo la línea de lo que venimos hablando. ¿Por qué consideran? Porque el cuadro de tromboembolismo muchas veces se asemeja, ¿sí? O se puede confundir con un cuadro coronario agudo, ¿sí? Por el tipo de dolor, las manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces muchas veces puede tratarse como un infarto y terminar siendo un tromboembolismo pulmonar. Entonces ahora vamos a hablar de los cuidados post-tromboembolismo. ¿Saben lo que es el tromboembolismo? Un trombo, ¿sí? Un trombo no necesariamente tiene que ser en una arteria, ¿sí? Un trombo que se forma en una vena, ¿sí? Va a estar en el torrente sanguíneo y se va a mover dentro de la circulación, siendo que, ¿se acuerdan la circulación mayor y menor? Un poquito, ¿se acuerdan de la circulación mayor y menor? Bueno, ¿se acuerdan que hay una vena que transporta sangre oxigenada y hay una arteria que transporta sangre carboxigenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa vena, ¿sí?, puede transportar un coágulo y llegar al pulmón, ¿sí?, por el propio mecanismo del sistema de circulación mayor y menor. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, la obstrucción se hace de una arteria a nivel pulmonar y eso nos da una manifestación clínica de un cuadro de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Este coágulo se puede alojar en otras pequeñas arterias, ¿sí?, ya sea en el cerebro, en el corazón, dando otros cuadros, pero en este caso las manifestaciones van a ser acompañadas de insuficiencia respiratoria. Bueno, en los últimos años se han desarrollado varias puntuaciones diagnósticas para mejorar el pronóstico de embolia pulmonar, ¿sí? Como hablábamos hoy, las guías, si bien son guías, son consensos, son la reunión de equipos multidisciplinarios que acuerdan conforme a su experiencia, ¿sí?, tomar distintas decisiones para tratar de unificar criterios al momento de diagnosticar y tratar un paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya sea por la pérdida de tiempo o por realizar un mal diagnóstico, provocamos un aumento de la mortalidad del paciente o en las complicaciones que pueda llegar a tener. Estas puntuaciones también definen a los pacientes que deben ser anticoagulados durante el procedimiento de diagnóstico a la espera de los resultados de las pruebas. Y también se propusieron puntuaciones de pronóstico para estratificar el riesgo, ¿sí?, de guiar el enfoque terapéutico, que es parte de lo mismo que le estoy diciendo, ¿sí? La TBP, que es la trombosis venosa profunda, se puede tratar de forma ambulatoria, ¿sí?, con tratamientos. ¿Saben cuál es el tratamiento que se hace? ¿O los pacientes que están en riesgo? Sí, exacto. Con la heparina fraccionada, con la fraxiparina, calciparina, ¿cómo le dicen ustedes? Enoxaparina. Claro, ese es el nombre comercial. El dímero D. Es un marcador, ¿sí?, que se toma en sangre para dar el diagnóstico diferencial a un infarto, ¿sí? Vieron que en este paciente con TEP podemos tener el paciente con troponinas elevadas, pero ¿a causa de qué consideran que va a ser las troponinas elevadas? Si el trombo está a nivel pulmonar, ¿no? ¿Se está haciendo un intercambio gaseoso eficaz?
No. Entonces tenemos desaturación, ¿sí? Eso provoca que haya vasoconstricción para mejorar la circulación. Piensen en lo fisiológico, ¿sí? Así también actúan las arterias del corazón. Entonces muchas veces por eso las troponinas se comienzan a elevar, porque hay disminución de la carga de oxígeno a nivel muscular cardíaco. Entonces el dímero D se toma una muestra de sangre, se manda al laboratorio y si supera los valores normales es un indicador de que hay un trombo, ¿sí?, circulando. Y si supera ciertos parámetros, existe el riesgo de ¿cómo es que se llama? Coagulación, se me fue el nombre, diseminada. Bueno, causas que pueden elevar el dímero D: enfermedad arterial tromboembólica, ¿sí?, que puede producir ictus, infarto miocárdico, FA, trombo intracardíaco, ¿sí?, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, coagulación intravascular diseminada, preeclampsia y eclampsia, alteración de la fibrinólisis, uso de agentes trombolíticos, enfermedad cardiovascular con fallo congestivo, infección severa, sepsis, inflamación, cirugía, traumatismo, malformaciones venosas, enfermedad hepática severa, proceso maligno, ¿sí? Muchas veces los tumores generan formación de coágulos, ¿sí?, y esto aumenta el dímero D. Enfermedad renal, síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda y crónica, y embarazo normal, ¿sí? Pero hay distintas mediciones. Entonces, ¿qué se hizo? Para tratar de estratificar a estos pacientes, primero estratifico si tienen riesgo de trombosis venosa profunda, ¿sí? Y acá tenemos una escala, que es la de Wells, que es la que más se utiliza, ¿sí?, y que tiene ciertas características que dan un puntaje, ese puntaje da un resultado y ese resultado lo sumo, ¿sí?, y me va a dar distintas probabilidades, ¿sí? Cuanto más puntaje sea, ¿sí?, más alta es la probabilidad de trombosis venosa, ¿sí? Signos y síntomas de TBP: frecuencia cardíaca sobre 100 latidos por minuto, inmovilización por 3 días seguidos o cirugía dentro de las 4 semanas anteriores al cuadro, antecedentes de TBP o TEP, hemóptisis, algún tipo de cáncer en tratamiento activo o paliativo en los últimos 6 meses, y diagnósticos alternativos sobre probables TEP. Entonces, nuevamente, hacen una puntuación y se da una probabilidad. Si nosotros tenemos una probabilidad de que el paciente tenga una TBP, me va a dar más la certeza de que el cuadro que está siendo agudo sea un TEP. Y ahí tenemos el score-PESI. Y toma en cuenta, este es un tipo, una versión simplificada. En el 2014 se tomaron más parámetros y después se los simplificó al 2018. Por ejemplo, la edad, ¿sí?, el sexo hombre, antecedentes de cáncer. El sexo hombre se sacó, ahora es 1 y 1, así que ya no se toma más ese parámetro, se toma edad, antecedentes de cáncer, enfermedades crónicas, y dentro de las enfermedades crónicas, las crónicas respiratorias también, frecuencia cardíaca por encima de los 110 y la tensión arterial menor a 100 milímetros de mercurio en sistólica, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria por encima de las 30 respiraciones por minuto. La temperatura puede ser igual o de 36 grados, o sea, con temperatura normal, y tiene desaturación, que eso también le daría un punto. Entonces, esto nos va a dar 5 clases funcionales.
Entonces, en la versión original nos daba 5 clases funcionales mayores a 65 puntos, ¿sí? Tenía menor a 30 días de mortalidad, o sea que de 0 a 1,6% de los pacientes podían llegar a tener este tipo de complicaciones. Pero en la versión estratificada y recortada, ¿sí? Se toman si tiene puntaje o no, directamente de riesgo. Y esto nos va a dar distintas decisiones a tomar después durante el tratamiento. Entonces, tenemos una sospecha de TEP. Entonces, vamos a ver si el paciente está en shock o con hipotensión, ¿sí? Ahí tenemos un sí o un no. Entonces, si tenemos un sí o un no, si tenemos un sí, vamos a tomar una escala de un algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Y vamos a evaluarlo según la escala de RISC, que es la anterior que yo les mostré, ¿sí? Si se confirma, tiene un riesgo alto, ¿sí? Obviamente, porque ya está confirmado, ¿sí? Todo TEP se confirma por vía CC laboratorio, electrocardiograma, placa de tórax, ¿sí? Y ecocardiograma. Y si es un no, ¿sí? Se ve la escala de RISC nuevamente, ¿sí? Se puede confirmar o no, evaluar esta escala y verificar la clase si es moderada o si es leve. Ahora en la próxima diapositiva lo van a entender mejor, ¿sí? Ahí utilizan la escala de PESI y si es de riesgo intermedio van a tener dos diferentes decisiones de tratamiento. En cambio la versión 0 o leve va a ser de tratamiento ambulatorio. Lo que nosotros tenemos que ver en la emergencia son los de riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Por qué? Porque el riesgo intermedio puede agudizarse, ¿sí? Y llegar a ser una urgencia, puede pasar una emergencia, y el riesgo elevado es un riesgo elevado que ya puede producir la muerte inminente del paciente. Entonces encontramos 4 tipos de pacientes en la emergencia. Un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, ¿sí? O puede estar con signos clínicos de hipotensión tisular, o sea, un paciente que está en falla de bomba, ¿sí? En shock, porque está con menor a 90 milímetros de mercurio de su tensión arterial sistólica, sin explicación de otra causa, y una hipotensión sostenida que requiere apoyo inotrópico o vasopresor. Insuficiencia respiratoria grave con o sin requerimiento de ARM. En estos pacientes, el requerimiento de ARM es bastante controversial, ¿sí? Porque si bien es un paciente con patologías cardiovasculares, el conectarlo a una asistencia ventilatoria va a mejorar todo el cuadro respiratorio, pero no va a favorecer al cuadro de deficiencia que va a causar por la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, a ver, esa sobrecarga aguda de presión, ¿sí? A causa de la falla, vamos a tener aumento de la presión del ventrículo derecho, ¿sí? Esto disminuye la perfusión de las arterias coronarias. ¿Lo siguen al cuadrito? ¿Sí? Esta disminución de la perfusión que va a generar troponinas elevadas, ¿sí? Puede dar isquemia, aumenta las resistencias periféricas, vamos a encontrarnos con un paciente con hipotensión arterial, ¿sí? Porque claro, ¿qué hacen las arterias? Nosotros tenemos baja perfusión tisular,
falta de oxígeno. Entonces, ¿qué hacen las arterias? Para recibir mayor volumen de sangre se dilatan como respuesta a este cuadro. Y disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Entonces, va a haber distensibilidad disminuida del ventrículo izquierdo, la disminución de la precarga, o sea, del volumen que de llenado del ventrículo izquierdo también va a caer, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que está totalmente en shock, ¿sí? Y las indicaciones de shock, ¿sí? Puede tener una indicación de shock directamente con soporte de circulación extracorpórea. En este caso, lo ideal sería colocarle al paciente una asistencia ventricular con membrana extracorpórea, que es el ECMO, ¿sí? Si es con falla del ventrículo derecho solamente, sería un veno-venoso, y si encontramos falla del ventrículo izquierdo también, a causa del aumento de las presiones de la arteria pulmonar, vamos a colocarle un ECMO venoarterial, y nosotros tenemos que estar formados para ese procedimiento. Ya las guías hoy por hoy están aumentando más su indicación dentro de la recuperación en las emergencias, y los equipos de emergencias se están formando más en lo que es circulación con membrana extracorpórea en la reanimación en los pacientes en shock. Entonces, el tratamiento con medicamentos vamos a utilizar adrenalina, dobutamina y dopamina, como decía el doctor, ¿sí? Con cautela, porque si tenemos un paciente con taquicardia, estos medicamentos van a también actuar en la frecuencia cardíaca, ¿sí? La milrinona de la misma manera, ¿sí? Con cautela, porque tenemos pacientes con taquicardia, ¿sí? La noradrenalina se va a utilizar para mejorar la tensión arterial que tenemos con la distensibilidad de las arterias, y la vasopresina es ideal porque va a aumentar la tensión arterial y no va a modificar tanto la frecuencia cardíaca. La vasopresina, perdón. Entonces, eso sería el tratamiento del TEP de alto riesgo, lo que estábamos hablando recién. Entonces, ¿qué vamos a hacer los enfermeros? Vamos a hacer sostén hemodinámico adecuado, destinado a prevenir y tratar el shock, si se decide el tratamiento de reperfusión. En el caso de que el TEP también ocluya una arteria pulmonar. Pacientes con contraindicaciones pueden recibir trombolíticos, pacientes sin contraindicaciones pueden recibir trombolíticos sistémicos, pacientes con contraindicaciones de riesgo pueden tener de riesgo alto de sangrado, sospecha de trombo organizado, considerarse en centro de experiencia de trombectomía quirúrgica o por hemodinamia. ¿Alguno hizo alguna vez o en su centro hicieron alguna trombectomía por hemodinamia? Bueno, en nuestro hospital hubo una experiencia de paciente que se hizo una extracción de un trombo de la arteria pulmonar, ¿sí? Y es un paciente que estaba con hipertensión pulmonar, ya que no mejoraba con el tratamiento médico. Sí, hay distintos medicamentos que se utilizan para la hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero son de distintos grados. Cuando aumentamos los medicamentos, ya en nuestro país no existe otro medicamento para ese diagnóstico, entonces el paciente ya aumenta el riesgo de mortalidad y de las complicaciones. Generalmente son poblaciones de edad entre los 20 y los 40 años, ¿sí? Con una sobrevida que no supera los 45 años. Entonces, con estos nuevos tratamientos, la sobrevida y la posibilidad de curación de su enfermedad es los pacientes que son con hipertensión pulmonar,
tromboembólica crónica. O sea, que la causa de esa hipertensión pulmonar es a causa de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la resolución va a ser quirúrgica, ¿sí? Se abre la arteria por medio de, en una cirugía, se ingresa la arteria pulmonar y se saca el trombo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La arteria pulmonar queda muy fina en su pared, porque al retirar el trombo se retira también la íntima de lo que es la pared de la arteria. Y se saca el trombo y después se hace recuperación de ese paciente. Se ve si después de la cirugía sale con falla del ventrículo izquierdo, se coloca ECMO venoarterial, y si el paciente sale con un buen porcentaje de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, directamente sale en recuperación cardiovascular sin ningún dispositivo de asistencia de circulación extracorpórea. Y en hemodinamia no se hace, puede ser que se hagan unas pequeñas extracciones de los trombos, pero lo que más se está utilizando en Argentina es hacer una angioplastía, pero en partes. O sea, el paciente que tiene el trombo hoy va al centro de hemodinamia, al servicio de hemodinamia, se verifica la arteria que está ocluida, se ingresa un catéter, se abre un balón y se va dilatando esa arteria de a poquito. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar tiene presiones que son muy altas, ¿sí? Si nosotros ejercemos una presión directa, de golpe, digamos, muy alta, tienen mucho riesgo de tener complicaciones o hacer una respuesta del organismo, aumentar más la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Y eso aumenta los riesgos y aumenta la mortalidad de ese paciente. Entonces, se hace en etapas y el paciente va aumentando la perfusión y se va indicando los medicamentos para disminuir por vía oral. Bueno, después el tratamiento fuera de lo quirúrgico, hemodinamia, es la infusión de trombolíticos, ¿sí? Al igual que, como hablaba el doctor, con estrepto, ¿sí? En los servicios que no tengan, ¿sí? O Arteplas. Nosotros tenemos esos dos en Argentina, nada más, no tenemos otra generación más de de trombolíticos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Reanimación inicial, mantener una TA adecuada para minimizar la isquemia ventricular derecha. Si la causa de shock por falla del ventrículo derecho, vamos a tratar de limitar, ¿sí? Las expansiones. Acuérdense que el ventrículo derecho no lo podemos sobrecargar, ¿sí? Si lo sobrecargamos, terminamos haciendo falla del izquierdo también. El aumento de la presión intracavitaria en el ventrículo derecho puede producir también reducir el gradiente de perfusión coronaria del ventrículo derecho, o sea que ahí vamos a tener o podemos encontrar aumentos del segmento ST, o desplazar el septum ventricular aumentando las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Ustedes se imaginan el cuadro? No. ¿Pueden imaginarse? Si yo estoy poniendo, ¿cómo les puedo explicar? Si tengo un recipiente de las dos medidas, si estoy poniendo más cantidad, ¿sí? Y ese recipiente se separa del otro de una membrana que es plástica, ¿no? Entonces, si yo saco agua de un lado y relleno el otro, voy a tener un recipiente más gordo que el otro, ¿sí? Y el que tiene menos volumen, ¿qué va a hacer? Se va a aplastar, ¿sí? Eso es lo que pasa en este cuadro, ¿sí? El ventrículo izquierdo se va a ir comprimiendo y el ventrículo derecho va a estar congestivo a causa del aumento del volumen. Si no hay alteraciones del ventrículo derecho, ¿sí? Puedo
administrarle para mejorar la TA a ese paciente un poco de volumen, ¿sí? Siempre hablando de cristaloides y con precaución. O sea, con precaución, ¿qué veo? Voy a tener que hacer medición de la tensión arterial, ¿sí? De la presión de la PVC, de la presión de aurícula y del ritmo diurético, ¿sí? O sea, siempre manteniendo una TA de 60 de sistólica, 60-70 de sistólica para mejorar la perfusión de todos los órganos, ¿sí? Ustedes van a tener que estar evaluando permanentemente la hemodinamia de ese paciente. Después tenemos el óxido nítrico, ya hablando en paciente en shock. ¿Alguno administró óxido nítrico? ¿No? ¿Nadie administró óxido nítrico? ¿Nadie trabaja en pediatría? ¿Son todos enfermeros acá? Hay otras profesiones. Despierten. ¿Voy a empezar a aplaudir o empiezo a desfilar? Bueno, ¿qué es el óxido nítrico? Es un gas, ¿sí? Que se administra por vía inhalatoria, ¿sí? Preferiblemente se utiliza cuando el paciente está en asistencia respiratoria mecánica en un circuito cerrado, ¿sí? Pero puede administrarse también por cánula nasal o máscara facial. ¿Por qué decimos preferentemente? Si bien hay otra forma de administrarlo, el óxido nítrico produce vasodilatación, ¿sí? Y al ser una droga inhalatoria, nosotros como personal que estamos trabajando al lado de este paciente, si respiramos lo que se está administrando al paciente, ¿sí? Porque haya fugas de la cánula o en la máscara facial, a nosotros también nos puede producir hipotensión, ¿sí? Entonces, por eso en esos casos se utilizan equipos que sean especiales, que no tengan fugas, y si no, directamente se asiste al paciente en asistencia ventilatoria, se lo seda, se le da asistencia ventilatoria protectora y se le administra el óxido nítrico. Y después la asistencia circulatoria mecánica del ventrículo derecho, ya les dije, si el paciente está inestable, con dosis altas ya sea de óxido nítrico o de inotrópicos. Entonces, cuando ya ese paciente en shock no lo podemos asistir más y ese corazón no está funcionando y así tenemos una falla multiorgánica, sí o sí tenemos que hacerle circulación extracorpórea, mejorar esa perfusión periférica y para poder mejorar el cuadro clínico del paciente y hacer el tratamiento, porque acuérdense que acá estamos tratando, pero no estamos haciendo una asistencia a las complicaciones que generó ese trombo, pero tenemos que hacer la resolución del problema. Y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, si tenemos la hipoxemia, vamos a ver que va a aumentar la hipertensión pulmonar, vamos a tener hipercapnia por la vasoconstricción pulmonar. Entonces, ¿qué le vamos a poner al paciente si está con intubación? Vamos a tener que colocarle una medición de CO2 y el aumento de la CO2 puede repercutir en incrementar la resistencia vascular periférica. Y al incrementar las resistencias va a aumentar también, por lógica, las presiones de la arteria pulmonar. O sea, si ustedes ven que el organismo, al tratar de solucionar un problema, va aumentando otro, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ya todos los órganos empiezan a fallar. En la sedación es el momento o en el momento de intubar se deben evitar los bolos intravenosos, ya que nosotros le estamos administrando un medicamento para sedarlo al paciente, que puede ser con qué inducen ustedes
para intubar con propofol, con midazolam, fentanilo. ¿Utilizan eso? Bueno, estas drogas pueden causar hipotensión. Entonces, ojo cuando van en el momento de intubar, ¿por qué? Porque pueden causarle más hipotensión y empeorar el cuadro del paciente que está en shock. Y la asistencia respiratoria, la presión positiva, como hoy les contaba, ¿sí?, puede incrementar más la presión de la arteria pulmonar, pero por las diferencias de presiones aumenta la presión intratorácica, ¿sí?, favoreciendo que el ventrículo derecho claudique más rápido, o sea, que comience con disfunción más rápido. ¿Por qué? Porque está generando más resistencia para poder recibir la sangre y poder llevarla a la arteria de vuelta, bombearla. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el ventrículo derecho va a tratar de manejar los volúmenes. Si no logra manejar esos volúmenes, va a ir empeorando la hipoxemia, va a haber puede haber un shunt, ¿sí?, intracardíaco de derecha a izquierda. Algunas veces se forma directamente por las diferencias de presiones una comunicación intraventricular. Y eso va a disminuir el retorno venoso al ventrículo derecho, ¿sí?, porque la sangre va a pasar de un lado hacia el otro, ¿sí?, y no va a seguir la circulación mayor y menor como es la que correspondería. ¿A qué pacientes vamos a ventilar? ¿Sí? Acordémonos que el paciente cardiovascular, la última instancia es la ventilación, porque aumenta mucho el trabajo y el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a ventilar a pacientes en shock grave, ¿sí?, que ya no pudieron darle sostén hemodinámico, ya sea con la carga de inotrópicos o de medicación inhalatoria. Insuficiencia respiratoria con hipoxemia significativa, refractaria. Vamos a hacer mediciones de PAFI, ¿sí? Eso lo tienen que ver ustedes y hacer las cuentitas, ¿sí? La ventilación no invasiva no debería indicarse en este grupo de pacientes porque nosotros tenemos que mantener un control de las presiones que van a haber. Entonces, en este caso ya lo vamos a tener ventilado. Se recomienda especialmente evitar volúmenes corrientes altos de presión y disminuir la PIP. Controlar la presión de plató por debajo de 28 centímetros de agua y evitar la PIP superior a 5. En realidad lo ideal es dejar el pulmón en reposo, ¿sí?, y hacerle un sostén hemodinámico por membrana extracorpórea con circulación extracorpórea. Bueno. Y bueno, ante hipoxemia refractaria puede considerarse el ECMO veno-venoso, y en el caso de inestabilidad hemodinámica con falla del ventrículo izquierdo, como les decía, ECMO. Nadie hace ECMO, en este país hace mucho ECMO. Pediatría, ¿no? Sí, pediatría sí. Sí, en adultos también. Hay grupos de entrenamiento que se capacitan en ECMO y hacen ECMO en las emergencias, porque ya dentro de las guías, ¿sí?, se utiliza como una maniobra más de RCP, ¿sí? Entonces el personal se entrena para poder canular al paciente, ¿sí?, colocarle el circuito y empezar a asistirlo. Cuenten. Bueno, el tratamiento de bajo riesgo, como les decía, tiene una mortalidad cerca del 1%, como cualquiera de nosotros algunos ya tenemos más. Yo tengo más riesgo de mortalidad, tengo más antecedentes. Los pacientes de bajo riesgo son estables hemodinámicamente, ¿sí?, no tienen disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí?, tienen el diagnóstico y pueden ser tratados por vía parenteral
o por vía parenteral o por consultorio durante 30 días. Los pacientes de riesgo intermedio. Acá tenemos. Involucra pacientes que tengan tensión arterial superior a 90, que estén estables, ¿sí? Que puedan tener algunas de las variables, una o más variables de riesgo, pero no está con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? La mortalidad en este tipo de pacientes es si comienza a claudicar el ventrículo derecho, o sea que empieza con falla aguda del ventrículo derecho y entra en shock, ¿sí? Acuérdense que yo empecé por el paciente en shock, ¿sí? Con el paciente en alto riesgo, ya vimos el paciente de alto riesgo, cómo termina, el de riesgo bajo y ahora el de riesgo intermedio, que es el que más tenemos que observar. ¿Por qué? Porque este paciente de riesgo intermedio puede evolucionar a ser un paciente de alto riesgo, ¿sí? Un código rojo. El riesgo de muerte durante la internación está determinado por una embolia recurrente y la enfermedad de base o condición clínica preexistente. Muchas veces es importante hacer una buena anamnesis del paciente. Nosotros, les vuelvo a repetir, utilizamos el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Dentro de la valoración, una pauta importante es la obtención de datos. ¿Cómo hacemos la obtención de datos? Por medio de la entrevista, si el paciente puede contarnos su historia de salud, de enfermedad, o con la familia, o por medio de la historia clínica, ¿sí? Es importante que nosotros realicemos una recolección de datos completa para poder hacer un diagnóstico de enfermería adecuado y después unas actividades de enfermería organizadas, ¿sí? Y con orden de prioridad. Los objetivos primordiales son la pronta reperfusión para aliviar la sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho y la prevención de eventos tromboembólicos recurrentes y la mejoría de la función del ventrículo derecho. El tratamiento anticoagulante. Entonces, si la sospecha es de riesgo intermedio, se sugiere comenzar con tratamiento anticoagulante. Si la sospecha es de bajo riesgo, ¿sí? No se sugiere tratar a los pacientes mientras esperan los resultados dentro de las siguientes 24 horas. ¿Cómo vuelvo para atrás? Ahí está. Si se puede comenzar el tratamiento anticoagulante oral simultáneo con el parenteral, se puede y mantener este último hasta lograr un RIN menor a 2 durante al menos 24 horas. Ustedes van a ver que a estos pacientes vamos a tener, si bien van a estar asintomáticos, pero lo vamos a tener que tener internados con nosotros y controlados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle control de sangre todos los días y modificar las dosis de anticoagulación según los resultados del RIN. En pacientes con TEP de riesgo intermedio o alto que puedan ser candidatos a tratamiento fibrinolítico, intervención por catéter o embolectomía quirúrgica, deben utilizarse heparinas sódicas no fraccionadas. ¿Por qué? Porque al suspenderla tiene por corta vía media, entonces al suspenderla nosotros podemos realizarle el tratamiento en hemodinamia y después continuarla o no. Y en pacientes con TEP de riesgo alto y no provocado se sugiere anticoagulación con enoxaparina durante al menos 3 o 4 semanas antes de rotar a la vía oral, ¿sí? Acuérdense que este paciente sería un paciente que tiene, según las escalas, un riesgo alto de tener una trombosis, pero no se realizó esa trombosis todavía. Entonces, ¿qué le damos? Anticoagulación con enoxa durante ese tiempo y después se hacen controles, ¿sí? Y se rota a la vía oral. ¿Ustedes vieron alguna vez hacer una ecografía de vasos para ver el trombo?
Ustedes cuando ven la ecografía de vasos, ustedes si van, ponen el ecógrafo sobre el vaso y ven cómo fluye la sangre, ¿sí? Y van a ver que donde está el trombo pueden disminuir la luz o directamente pasar a una circulación colateral, o ustedes lo aplastan y se queda aplastado la arteria o la vena. Y después cuando la sueltan vuelve a su espacio o sigue la circulación o no. Eso es una de las maniobras. Y después tienen los filtros de vena cava, que se colocan en pacientes que ya tienen trombosis venosa profunda, ¿sí? Y la idea es que esos filtros filtren, ¿sí?, el traspaso y la movilización de ese trombo y que no se disemine dentro del organismo.